Todas las películas no son propiamente religiosas, aunque sí su mayoría. Hay algunas que no lo son, pero que creo que describen muy bien pues temas que yo quiero tratar en el aspecto religioso. Por ejemplo, hay una película china que se titula Ni uno menos, que evidentemente no tiene nada que ver con la religión, sin embargo es una metáfora muy certera sobre la parábola del buen pastor, ¿no? Porque versa sobre una chica que va en busca de un alumno que se le ha perdido y que hace lo posible por recuperarlo y llevarlo de nuevo al colegio, que sería el redil. O por ejemplo, tenemos también Dersu Uzala, que tampoco tiene nada que ver con la religión, sin embargo es una película que refleja muy bien la amistad, que bueno, pues en cierto modo sí que lo vincula a la fe. Por otro lado, la de Dersu Uzala es una película que recomendó el mismísimo Vaticano, como aparece también en el libro. El motivo son dos. Uno primero, porque en el año 95, cuando el Vaticano establece las películas, con motivo del centenario del cine, establece una serie de películas que recomiendan a nivel religioso, a nivel espiritual y por arte, ¿no? Por lo que supone para la historia del cine. Y Gandhi está recogido en las películas espirituales. Y realmente lo es, porque pese a que no sea cristiano, bueno, la película sí que muestra una espiritualidad que a veces incluso puede casar con nuestra fe y yo creo que merece la pena verla. A mí, que me gusta tanto el cine, sí que procuro sacarle a todas las películas, aunque no tengan temática religiosa, pues ese mensaje cristiano, ¿no? Pero soy consciente de que a veces lo fuerzo o que solo lo entiendo yo. Por ese motivo me he querido centrar en películas que sean abiertamente religiosas, o en el sentido de esas películas que no lo son, pues Ni uno menos, o Gandhi, o Dersu Uzala, pues que de alguna manera sí tengan una vinculación indiscutible con la religión. Pues probablemente pondría Gólgota, que es una película francesa de los años 30, en la que se trata el tema de Jesús sin abordarlo, porque es una película muy interesante y muy original, en la que se busca, digamos, los motivos políticos que llevaron a Jesucristo a la cruz. Entonces la mayor parte del metraje transcurre en el Sanedrín, o porque contactan con Judas Iscariote para que traicione a Jesucristo, etc. Y me parece además una película que, sin ser muy conocida, tuvo mucho peso en el cine porque inspiró a otra mucho más famosa, que es Ben-Hur, en la que Cristo sale pues tangencialmente. Mira, así a bote pronto, la que me viene es la escena de Contact, que también aparece en el libro, en que Jodie Foster escucha de repente la señal de radio de la estrella Vega, con la que está intentando contactar pues para conocer si hay allí vida extraterrestre. Y me parece una escena muy significativa, porque también en la película, que hay una discusión entre fe y razón muy buena, en esa escena en concreto el director quiso hacer como una experiencia religiosa, pero desde la perspectiva de la ciencia. Igual que una persona mediante la oración puede tener un don de Dios, una gracia y sentirse bien, pues Robert Zemeckis en esa película quiso que Jodie Foster experimentase con la ciencia lo que una persona religiosa hubiese experimentado en la oración. En este caso, por fin escucha la señal extraterrestre que llevaba buscando tanto tiempo, y me parece una escena sublime. Bueno, pues en Ben-Hur, cuando Cristo le coge agua para dárselo a Judá Ben-Hur, que lo estoy diciendo ahora, me estoy emocionando porque aparece una de las escenas más famosas del cine y más significativa, en la que Cristo, pues o sea, en la que Judá Ben-Hur le da agua a Jesucristo porque se compadece de él, ¿no? Y después, andando el metraje, pues igual Judá Ben-Hur, cuando ve que al Señor lo van a crucificar, y protesta diciendo que es un hombre bueno, ¿no? Que es un hombre que ha tenido compasión de él, que cómo lo van a crucificar. Probablemente también en Ben-Hur, cuando va a ver al final de la película, cuando va a ver a su madre leprosa, en fin, y está con ellos, ¿no? y las quiere ver, cueste lo que cueste, a pesar del sufrimiento que supone ver a las personas que quiere pues manchadas por la lepra. Tal vez Quo Vadis, porque en Quo Vadis se muestra muy bien la vivencia de los primeros cristianos, ¿no? Y ahora que vivimos una época
difícil para la Iglesia, da mucha esperanza ver una película en la que ya al principio de la cristiandad, pues los seguidores de Cristo, los cristianos, pues se hacían fuertes mediante la oración, la vivencia de la fe en la comunidad, y aunque los persiguieran, en este caso Nerón, pues ellos seguían viviendo su fe tan firmemente que no tenían miedo a la muerte. Probablemente la pasión de Cristo, que es la que conmovió tanto en su momento y además suscitó la fe en muchos espectadores, ¿no? Incluso hay testimonios recogidos en el libro que se habla de auténticas conversiones, pero no solo de los espectadores, sino de aquellas personas que participaban en el rodaje de la película. Por tanto, yo creo que La Pasión es una buena película para suscitar la fe. Sin lugar a dudas, Prueba de Fuego, que es una película muy interesante en la que precisamente una pareja vive una crisis de fe. Y en vez de renunciar al matrimonio o de romper con él mediante el divorcio, lo que buscan es arreglar el matrimonio y siguen una serie de pautas, bueno, que en la película explican cómo llegan a esas pautas, y con la intención de volver a enamorarse y de recuperar ese matrimonio. Y es una película muy bonita que además en Estados Unidos todavía tiene mucho tirón, porque en parroquias o iglesias evangélicas se sigue proyectando y se siguen haciendo cineforum para que las parejas recuperen la unidad matrimonial y no se rompan. Por ejemplo, la persecución religiosa en España, que pese a lo que pudiera parecer, hay muy poco cine. Nunca en España se ha hecho tanto cine sobre la guerra civil como ahora, pero en la época de posguerra no hay nada, o muy poco, pero acerca de la persecución religiosa es que no hay nada. Entonces solo se hizo una película, que es Raza, en la que aparece una escena en la que fusilan a unos sacerdotes, y más allá de eso no hay nada que hable sobre la persecución religiosa. Entonces busqué a conciencia si existía alguna película, y efectivamente di con una que se titula Cerca del cielo y aparece recogida en el libro, que es la única película que se hizo sobre la persecución religiosa durante el franquismo, quiero decir. Y tan sorprendente es que no se abordara ese tema, que la película fue financiada por la Acción Católica. O sea, ni siquiera el Estado se preocupó de hacer una película acerca de la persecución religiosa. Fue, digamos, de capital privado. Y se hizo una película que además tampoco tuvo mucho tirón, y entonces no se volvió a abordar esa temática. Por tanto, es una temática que a mí me interesaba mucho. Otro tema que me interesaba mucho es la Iglesia o los cristianos, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque también, pues todos sabemos, pues sí, que el nazismo persiguió a los judíos, pero ignoramos que se persiguió con la misma hazaña a los cristianos y a los católicos. Y aunque hay multitud de santos y beatos pues que murieron en los campos de concentración, hay muy poco cine. Entonces, una de las películas que yo tenía mucho interés es Maximilian Kolbe, de Zanussi, que muestra la historia, pues quizá del santo más famoso que murió en esas circunstancias. Pero hay alguna otra también. En primer lugar, que apostar por Cristo merece la pena. Entonces, en las 100 películas, que son temáticas variadas, pues hay una columna vertebral que es Jesucristo, ¿no? Y la idea es que, pues de una manera u otra, la persecución religiosa en España, o durante el nazismo, o en la enseñanza, que también hay una película, bueno, pues el espectador vaya viendo que Cristo merece la pena en cualquiera de sus facetas, ¿no? Y segunda moraleja que yo sacaría es que el cine cristiano merece la pena, porque aunque uno sea cinéfilo, ve ese tipo de películas con recelo, ¿no? Películas de santos, películas aburridas, ñoñas, y sin embargo es un género o un subgénero que tiene muy buen cine, ¿no? Hasta los años 50, 60 se hace un cine muy bueno, religioso. A partir de esa época, en los 70, 80 decae, pero actualmente vive pues un rebrote muy bueno. Lo que pasa es que tiene muy poca distribución. Por tanto, esas dos cosas. Primera, que apostar por Cristo merece la pena, y segunda, que el cine cristiano merece la pena también. Siempre lo digo, mi primer recuerdo es en un cine de verano en Cádiz, que vi Dumbo. Evidentemente una reposición, pero bueno, y me acuerdo de los niños por ahí jugando,
y yo estaba embobado con la película. Y mis padres, como también son muy cinéfilos, bueno, pues propiciaron esa afición regalándome películas, llevándome muchísimo al cine. Por tanto, el cine me ha acompañado a mí siempre, y bueno, y voy tomando conciencia de esa afición, comprándome revistas, participando en cineclubes, siendo yo, la verdad, muy pequeño, o en programas de radio y televisión a nivel local. Bueno, por tanto, no sé, la pasión fue creciendo desde aquel momento en que vi Dumbo.